Si el tiempo nos permite, vamos a hacer un breve repaso de la situación que tenemos nosotros en el Paraguay, donde muchas veces por el hecho de estar un poco atrasados en reformas que tuvimos que hacer o que tenemos que hacer incluso ahora, sin embargo, ese retraso nos permite nutrir de las experiencias anteriores, sobre todo referidas a procesos en los cuales nuestras instituciones tienen que pasar y podemos nutrirnos de los posibles errores que puede haber en otros ambientes, en otros lugares, en otras instituciones similares en otros países. Quiero dividir en dos y hacerlo lo más rápido posible la presentación. En primer lugar, explicar un poco en qué consiste nuestro régimen de iniciativas privadas y la cuestión jurídica del ferrocarril, para después concluir hablando sobre cuáles son las alternativas de concreción de inversiones en la empresa, porque esas alternativas, digamos, son comunes a nuestros países desde el punto de vista financiero. El Ferrocarril Paraguayo es una sociedad anónima, se transformó en el 2001 de ser una empresa pública del Estado a una empresa privada. El Estado es dueño del 99% de las acciones, por lo tanto es una empresa privada del Estado. Eso significa que realmente se desenvuelve en el marco del derecho privado, no está en el presupuesto general de la Nación, no recibe la visita de la Contraloría, establecemos otros métodos para lograr la transparencia, no tiene que entrar por contrataciones públicas, se desenvuelve como si fuera una empresa completamente privada, como lo es de hecho. Entonces, dada la peculiar circunstancia de que nosotros en el Paraguay tenemos un régimen impositivo muy bajo, muy favorable a la inversión, donde el dinero se va a educación, salud, infraestructura, pago de sueldos y ya no queda para invertir en trenes. Nosotros fomentamos mucho la iniciativa privada, que venga el privado a invertir, considerando que, bueno, 10% de IVA, 10% de renta personal y 10% de renta a las empresas es un régimen muy atractivo para cualquiera que quiera ir a invertir al país en cualquier rubro. Entonces, como les estaba diciendo, a ver, pueden ser promovidas de oficio por FEPASA o podemos recibir, digamos, iniciativas privadas. Son dos como alternativas que pueden ser utilizadas. Las iniciativas privadas, recibimos propuestas de inversión para construir tramos nuevos ferroviarios existentes o inexistentes, zonas donde ya hay tren actualmente o en zonas donde no existe vía aún. Entonces, en este sentido, las iniciativas privadas pueden ser de construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento, diseño, explotación. Lo que se quiera hacer en el ámbito ferroviario puede ser hecho de esta forma, con iniciativas privadas. También pueden ser para la provisión, mantenimiento o gestión del material rodante, equipamientos, bienes inmuebles incluso, o pueden ser para provisión de servicios ferroviarios asociadas en un consorcio. Se estudia primero. Tiene como tres partes este proceso de iniciativa privada. Una primera parte donde se presenta la documentación, como está ahí, la descripción general del proyecto, las características técnicas, es un perfil que se presenta inicialmente, quién es el proponente, cuáles son sus antecedentes, qué es lo que sucede con la empresa, qué propone, cuáles son las características que tiene que tener o que tiene el grupo que propone la iniciativa privada, con sus características técnicas, su capacidad financiera.
justamente hablamos de ese patrimonio. El patrimonio neto no inferior al 20% de la inversión prevista en el corto y mediano plazo, si es un oferente individual, y si son varios, ese porcentaje sube al 30%, ¿verdad? Sumando las capacidades de todos. Cualquier tipo de modalidad jurídica que exista en la legislación paraguaya, que es una legislación bastante común a nuestros países, no es algo muy distinto que el derecho continental francés, lo que nosotros heredamos, puede ser aplicado, puede ser ofrecido a FEPASA para desarrollar cualquiera de estas modalidades que citamos recién. Presentan la propuesta, el que tiene la iniciativa menciona cuál va a ser el costo que va a tener en esos estudios que va a ser necesario realizar por su cuenta y riesgo. Y una vez que establece, que dice, que menciona cuál es el costo que va a tener, para el caso de que en la etapa posterior se haga una licitación pública y no resulte ganador, bueno, ¿cómo propone que le retornen esa inversión que ya hizo? Porque eso es un formato bastante común en las leyes de iniciativas privadas. El dinero que invirtió al hacer los estudios le será reembolsado en caso de que pierda en una posterior licitación pública. Hoy día tenemos un 10% de ventaja. El que tiene la iniciativa privada cuando se hace la licitación pública al final, tiene un porcentaje de ventaja, lógicamente, porque hizo el gasto, porque tuvo la iniciativa, porque ya destinó tiempo, y es lógico que le retorne después en el caso de que en la licitación pública pierda. Estas son las fases que les comentaba. En primer lugar, preparación y presentación de la propuesta inicial. En segundo lugar, la propuesta final. Y en el tercer lugar, el procedimiento de contratación. Esta es la información que tiene que presentarse en la primera fase, en la propuesta inicial. Información del proponente, información sobre el proyecto, información sobre la viabilidad, información sobre el proceso y cronograma. Y FEPASA, una vez presentada la información, tiene 90 días para resolver, pasar a la siguiente fase. La siguiente fase es la fase donde el oferente realiza la inversión. Tiene que ir a terreno, tiene que hacer planimetría, tiene que hacer ingeniería de detalle, tiene que, gastar tiempo y dinero para ver si la inversión que quiera hacer le va a convenir finalmente hacer o no. Y en eso consiste esta segunda etapa. Después, cerrados los números, hecho el business plan, van a retornar a FEPASA y van a decir, bueno, no nos cierran los números, entonces hice la inversión hasta aquí y nos quedamos aquí. Muchas gracias, FEPASA, y terminó todo. O normalmente va a suceder que los números nos cierran, queremos avanzar y queremos, que nos digan cómo procedemos para hacer este tramo que queremos hacer. Esto es lo que ocurre en esta segunda fase. Después, en la tercera, ya hay un procedimiento conclusivo, se hace una licitación pública donde van a participar abiertamente otros oferentes. Ustedes saben que aunque sea una empresa privada del Estado, nosotros tenemos que tener el cuidado de mencionar siempre la palabra transparencia, igualdad de oportunidades. Son principios constitucionales que rigen en nuestros países y tenemos que cuidar, por eso hay un proceso de contratación abierto. Finalmente, lo que sucede es que en esa licitación pública, con ese porcentaje de ventaja que tiene el oferente privado, va a estar en condiciones muy probablemente de ganar y de realizar ese deseo de construir un nuevo tren en un tramo. Es una posibilidad jurídica, es una posibilidad técnica, es un fomento, un aliento a la inversión que estamos realizando, considerando sobre todo que estamos en un momento de mucha conectividad, de aumento de conectividad entre nuestros países.
donde con Brasil, con Argentina, con Chile, estamos hablando de corredor bioceánico, se escucha mucho de corredor bioceánico, estamos promoviendo el corredor bioceánico. Nosotros ya lo comenzamos a hacer en Paraguay, estamos construyendo una ruta que atraviesa el Chaco, se une a Argentina y el resto está construido ya hasta Chile, una ruta, estamos hablando de asfalto, donde guardamos 40 metros para un tren que atraviese el Chaco y llegue hasta Chile. ¿Qué sucede cuando, esto es por un lado lo que decía la primera parte, y la otra más breve de apenas 3 láminas que les quiero compartir un poquito, es qué pasa cuando se quiere hacer el diseño respecto a la participación pública o privada en la financiación y en la concreción, digamos, de todo de esta intención, ¿verdad? Parece que no hay puntero. Cuando hay una iniciativa o cuando hay una idea de hacer una construcción, hablemos ya de pasajeros, que es lo que normalmente no es rentable, pero en realidad se puede aplicar a cualquier sistema también de cargas. Hay 3 alternativas, A, B y C. Esta es la primera, donde el Estado participa porque es un origen público de los fondos, se fijan arriba a la izquierda, en rojo, origen público de los fondos. Esto es el caso en que el Estado es el que construye. Él pone el dinero, el Ministerio de Obras Públicas pone un capital y la garantía. Como FEPASA es una sociedad anónima, se constituye un fideicomiso donde se va administrando el dinero a medida que va avanzando la construcción, se va liberando. Y se construye finalmente un sistema ferroviario donde el Estado es el que invirtió en su empresa ferroviaria. Siguiente modelo, es un modelo, digamos que mixto, donde para facilitar el costo del dinero, que siempre pasa eso, lo que sucede en ámbitos financieros internacionales es que el dinero es más barato cuando el Estado está presente. Entonces hablamos de una garantía otorgada por el Estado. El privado es el que pone el dinero, pero si tiene una garantía del Estado, bueno, ese dinero es mucho más barato. Entonces estamos hablando, por ejemplo, en este caso, de una entidad financiera privada que es el que pone los fondos junto con el privado que viene a querer construir. El Estado da la garantía y con eso sí se constituye un fideicomiso más fácilmente y el resto es el mismo que en el modelo anterior. Estamos hablando por eso de capitalización privada y siempre con la iniciativa privada dentro de FEPASA, dentro del Ferrocarril Paraguayo. Finalmente la opción C, en el cual hablamos netamente de una iniciativa privada con garantía también privada. Esto eleva el costo del dinero de la financiación. Acá no hablamos de garantía del Estado, que hablamos de que todo el riesgo lo corre enteramente el privado. Entonces, tiene que ser evidentemente mucho más rentable el negocio para que el Estado asuma los riesgos mayores que implica poner el dinero para construir esa nueva vía férrea. Este modelo es en el cual puede darse un consorcio entre FEPASA y el privado. Entonces se constituye un fideicomiso que va administrando también el dinero, pero manejado o controlado por el consorcio mismo. Entonces, son un poco los diseños que en apretada síntesis les quise mostrar, que estamos nosotros analizando en Paraguay y fruto de la experiencia también de otros países que permanentemente estamos analizando, mirando y viendo cómo podemos incorporar nosotros también para la idea que tenemos, que es que existan trenes nuevamente, que nos conectemos con Brasil y Argentina y con Bolivia, que tengamos una posibilidad de transportar nuestros productos de manera más eficiente, que bajemos los costos y tengamos finalmente unos trenes funcionando como fuimos de los primeros
nos quedamos los últimos, pero esperamos aprovechar las experiencias de nuestros países hermanos. Muchas gracias.